Muy buenos días, bienvenidos a Bit a Bit Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde analizamos el pulso de los mercados digitales con mirada crítica, cifras claras y contexto. Octubre cierra con un sabor amargo para el mercado cripto. Por primera vez en 6 años, el famoso October termina en rojo. El entusiasmo se enfría, las tensiones comerciales entre Washington y Pekín reordenan el tablero y la Reserva Federal admite que la inteligencia artificial ya está alterando el empleo en Estados Unidos. Mientras tanto, BlackRock intensifica sus compras de Ethereum y Donald Trump nomina a un abogado abiertamente pro-cripto para encabezar la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, en lo que podría ser un giro regulatorio histórico. Empezamos con nuestro termómetro. Bitcoin se mantiene alrededor de los $110,000 y arrastra a casi todo el mercado, mientras las tensiones entre Estados Unidos y China ponen fin al tradicional October. La mayor criptomoneda del mundo cierra octubre con una baja de 3,7%, su primer desempeño negativo para este mes desde el 2018. El llamado October, un periodo que solía anticipar subidas de doble dígito, se desvaneció en medio de una tormenta macroeconómica. Las señales restrictivas de la Reserva Federal, sumadas a la falta de avances en la reunión entre Trump y Xi Jinping, golpearon el apetito por el riesgo. En apenas 3 días, el mercado perdió $500,000 millones en capitalización, mientras la volatilidad aumentó y los volúmenes se desplomaron. Bitcoin cotiza en torno a los $110,012, lejos de los 126,000 que había alcanzado en septiembre. Ethereum cae a $3,869, XRP a 2,52 y Solana está sobre los $188. Solo BNB escapa con un más 9%, impulsado por recompras internas. El dinero institucional busca refugio en oro, mientras los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar index muestran máximos trimestrales. El mercado cripto, autora escrito o digital, se aleja otra vez de esa narrativa. El balance del mes deja un mensaje claro: el entusiasmo estacional ya no basta. La macroeconomía global dicta hoy el pulso del cripto. Y 6 años de October quedaron atrás. Bitcoin cierra octubre en negativo y los analistas se preguntan si este es solo un tropiezo o el comienzo de una corrección más profunda. De acuerdo con CoinGlass, el rendimiento mensual de Bitcoin ronda menos 3,5% tras 6 octubres consecutivos de ganancias. Para revertirlo, el precio debería superar los $114,000 antes del cierre, algo poco probable en este momento. Las causas se acumulan. Primero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que frenó flujos hacia activos de riesgo. Segundo, las decisiones de la Fed, que redujo 25 puntos básicos, pero mantuvo un tono prudente. Y por último, una desconexión creciente entre cripto y las acciones tecnológicas, que este mes sí subieron por el boom de la inteligencia artificial. En las redes, los analistas lo describen como el octubre más confuso desde 2018. CryptoRover advierte que el último octubre en rojo precedió una caída del 36% en noviembre. Pero otros, como Timothy Peterson, recuerdan que la historia no siempre se repite. No hay correlación estadística entre octubre débil y noviembre negativo. Los datos históricos juegan a favor del optimismo. En los últimos 12 años, noviembre fue el mes más rentable para Bitcoin, con una medida de más 46%. Incluso años bajistas como el 2018 y 2022, las recuperaciones de fin de año marcaron el inicio de nuevos ciclos. Los traders ahora miran a noviembre con dos preguntas: ¿será un simple rebote técnico o el regreso del impulso alcista? Y en Washington, el presidente de la Reserva Federal hizo una admisión contundente:
La creación de empleo en Estados Unidos está prácticamente en cero y una de las culpables es la inteligencia artificial. Jerome Powell lo dijo tras la reunión del Comité de Mercado Abierto. Según explicó, los datos ajustados muestran que casi todo el crecimiento laboral del 2025 se debe a reversiones estadísticas, no a nuevas contrataciones. La inteligencia artificial se convierte así en el nuevo factor estructural. Empresas como Amazon, Target y Paramount han recortado miles de puestos medios tras automatizar procesos de gestión. El informe de Challenger reporta 946,000 despidos este año, 17,000 vinculados directamente a inteligencia artificial y otros 20,000 a automatización. Powell lo resumió así: las empresas hacen más con menos gente. Y esa eficiencia tecnológica plantea un dilema a la Fed. La inflación sigue alta, pero el empleo se estanca. El organismo recortó tasas a un rango de 3,75 a un 4%, intentando sostener el consumo sin reavivar los precios. Los economistas hablan ya de la gran congelación, una economía en forma de letra K, donde las grandes criptocorporaciones o corporaciones y los hogares de mayor ingresos avanzan con inteligencia artificial, mientras las capas medias y trabajadores administrativos se rezagan. La Fed anticipa que el impacto de la inteligencia artificial será prolongado, podría elevar la productividad y el PIB, pero también prolongar la debilidad del empleo neto. En otras palabras, crecimiento sin contratación. Y mientras el mercado busca rumbo, los grandes fondos institucionales apuestan por Ethereum. BlackRock compró más de 160 millones de dólares en ETH en 3 días, anticipando una nueva etapa de liquidez barata. Entre el 27 y 29 de octubre, la gestora liderada por Larry Fink acumuló 164,3 millones de dólares en Ethereum a través de ETF iShares Ethereum Trust. Fidelity sumó 110 millones y Grayscale retomó compras por 80 millones, según Farsight Investors. El movimiento coincide con el último recorte de las tasas de la Reserva Federal, que dejó la referencia entre 3,75 y 4%, como lo decíamos anteriormente. BlackRock considera que no hay motivos macroeconómicos para pausar los recortes y espera otro año antes de fin de año. El precio de Ethereum bajó a $3,700, pero para los fondos es una zona de acumulación. La demanda institucional refuerza Ethereum como una infraestructura para contratos inteligentes, finanzas tokenizadas y aplicaciones descentralizadas. Analistas ven una estrategia coordinada. Mientras Bitcoin pierde momentum, los gestores diversifican hacia ETH ante un escenario de menor costo de dinero y posible repunte de riesgos en el 2026. Si la Fed mantiene el ritmo de recortes, el nuevo ciclo podría iniciarse en Ethereum. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump nominó a Michael Selig, un abogado con postura abiertamente favorable hacia las criptomonedas, para dirigir la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, el organismo que regula los derivados financieros y una parte clave del mercado cripto. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos podría tener pronto un nuevo presidente. Michael Selig, abogado y ex asesor de la propia entidad, fue postulado oficialmente por la administración Trump para ocupar el cargo actualmente en manos de la presidenta interina Caroline Pham. Selig tiene una larga trayectoria dentro del ámbito regulatorio. Trabajó en la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos entre el 2014 y el 2015, bajo la dirección del entonces presidente J. Christopher Giancarlo. Y más recientemente se desempeñó como asesor principal del Grupo de Trabajo de Criptomonedas de la Comisión de Bolsa de Valores. Su nominación llega después del retiro del candidato anterior, Brian Quintenz, y ha sido interpretada como un guiño claro al sector pro cripto. En redes sociales, Selig habló de una gran edad de oro para los mercados financieros de América.
prometiendo apoyar al presidente Trump en su objetivo de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. Durante su carrera, Selig ha defendido la idea de que los activos digitales deben considerarse commodities, no valores. En el 2023 sostuvo que XRP es simplemente código de computadora y que no puede tratarse igual que un valor financiero tradicional. Su visión encaja con la línea de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, ya que supervisa los derivados de Bitcoin y Ethereum. El contexto político amplifica la importancia de esta designación. En el Congreso, los legisladores discuten la Ley de Innovación Financiera Responsable, que podría redefinir el mapa regulatorio de las criptomonedas, otorgando a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos un papel predominante sobre estos mercados. Y mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos trabaja para coordinar criterios en torno a los activos digitales después de años de competencia jurisdiccional. Caroline Pham, la actual presidenta interina, declaró que la colaboración es esencial para garantizar que la innovación y la inversión estadounidenses prosperen sin sacrificar la protección al consumidor. Sin embargo, los desafíos administrativos son considerables. El cierre parcial del gobierno ha limitado el funcionamiento de ambas agencias y el Senado aún debe aprobar la nominación de Selig antes de que pueda asumir formalmente el cargo. De concretarse su llegada, se espera que impulse una regulación más clara y favorable para los mercados de criptomonedas, marcando una nueva etapa en relación entre Washington y el sector digital. Y un caso sin precedentes de ciberforenses digital. En Australia, la policía logró descifrar un monedero de criptomonedas protegido por una compleja codificación y clasificar activos por casi 6 millones de dólares. Una hazaña que combina paciencia, matemáticas y una batalla directa contra el crimen tecnológico. La Policía Federal Australiana descifró una copia de seguridad cifrada de un monedero digital que contenía 9 millones de dólares australianos, equivalente a 5,9 millones de dólares estadounidenses. La comisaria Chris Barrett lo calificó como un trabajo milagroso y dio el crédito a un científico de datos dentro de la agencia que ya es conocido como el descifrador de las cajas fuertes cripto. El hallazgo se dio en medio de una investigación sobre un presunto delincuente que acumulaba criptomonedas vendiendo tecnología ilícita a redes criminales. Durante el registro de su teléfono, el equipo forense halló una nota protegida con contraseña y una imagen con secuencias numéricas y palabras aleatorias. Barrett explicó que los números estaban divididos en 6 grupos con más de 50 combinaciones posibles. Tras múltiples simulaciones, el equipo concluyó que podían corresponder a una frase semilla de 24 palabras, la llave que permite acceder a una billetera cripto. El sospechoso se negó a entregar sus claves, un delito que en Australia puede castigarse con hasta 10 años de prisión. El científico de datos de la AFP detectó que el criminal había manipulado las secuencias agregando manualmente un número al inicio de cada cadena para confundir el orden. Al eliminar ese patrón, emergió la frase correcta y con ella el acceso al monedero de 5,9 millones de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas. No era la primera vez, el mismo especialista ya había recuperado más de 3 millones de dólares en activos digitales en otro caso de descodificación. Ambas operaciones fueron realizadas por el Grupo de Trabajo para la Confiscación de Activos Criminales liderado por la AFP. Si los tribunales aprueban la confiscación, los fondos irán a una cuenta de la Commonwealth y se usarán para programas de prevención de delito. Más allá de la anécdota, el caso subraya un punto clave. El anonimato no es absoluto en blockchain. Con herramientas adecuadas y pericia técnica, el rastro digital termina revelando su origen. Y bueno, pasamos a las noticias rápidas que están marcando el pulso del ecosistema cripto y tecnológico en las últimas horas. Startup Cripto Argentina recauda 5 millones de dólares.
La plataforma Numen Finance, especializada en pagos internacionales con monedas estables, cerró una ronda de inversión de $5 millones liderada por Borders Capital. La fintech planea expandirse en Colombia y México en el 2026 y ya gestiona más de $20 millones mensuales en transacciones entre Latinoamérica y Estados Unidos. Ethereum listo para la actualización Fusaka en diciembre. Tras completar su prueba final en la red Goerli, Ethereum confirma una activación de Fusaka para principios de diciembre. La mejora optimiza la eficiencia del staking y reduce las comisiones de gas en un 30%. Desarrolladores afirman que es la actualización más importante desde Dencun, consolidando el ETH como la base para la tokenización institucional en 2026. Y tesorerías de Bitcoin ganan terreno en Latinoamérica. Según Bitfinex, empresas en Argentina y Colombia están adoptando Bitcoin como reserva corporativa ante la devaluación monetaria. El reporte destaca que en Argentina el 14% de las compañías que operan en el sector tecnológico ya mantienen parte de su tesorería en BTC, mientras en Colombia el porcentaje asciende al 9%. La tendencia crece entre startups que buscan blindarse de la inflación regional. Y mineros de Bitcoin asumen una deuda récord para expandir capacidad. El informe del Cointribune revela que las principales compañías mineras han emitido deuda por más de $6.000 millones para ampliar infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Riot Platform y Marathon Digital encabezan las emisiones con planes de duplicar su capacidad energética en Texas y Dakota del Norte antes del 2026. Los analistas advierten que la industria está entrando en una nueva fase de convergencia entre la inteligencia artificial y la blockchain. Y Brasil propone prohibir las transacciones P2P en cripto. El Congreso brasileño discute el proyecto de ley que busca limitar las operaciones entre personas y obligar a usar intermediarios autorizados por el Banco Central. El texto fue prestado como medida contra el fraude, pero ha generado una reacción masiva de usuarios y asociaciones fintech que la consideran una amenaza directa a la libertad financiera digital. El debate continúa esta semana en el Senado con expectativa regional. Bueno, el mundo cripto entra en noviembre entre reacomodos y desafíos. Los mercados buscan equilibrio tras el fin de octubre y la geopolítica sigue marcando el ritmo del dinero digital. Las últimas semanas han dejado un mensaje claro: la tecnología avanza, los reguladores se ajustan y el dinero ya no se entiende sin código. Desde Australia hasta Latinoamérica, cada caso muestra cómo el ecosistema cripto deja de ser un margen y se convierte en parte del sistema financiero global. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.